palabra, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es interesante porque Pablo repite esto en varios lugares. Inclusive ya había mencionado esto en 1 Corintios 4:16. Podemos ir allí un momentito a 1 Corintios 4:16. 4:16, en el capítulo 4 nos dice, por tanto os ruego que me imitéis. Entonces él está pidiendo que sus seguidores, aquellos a quienes él les estaba hablando, le imiten, le sigan a él. Él se pone como un ejemplo. Pero él en Corintios 11 nos está dando una norma de cómo se va a imitar a Pablo. Ser imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, hay una prioridad en la manera como Pablo dice que se imite a Pablo. Él está diciendo, por ejemplo, así como yo soy de Cristo. En otras palabras, en lo que yo soy imitador de Cristo, ustedes me imitan a mí. Y es interesante porque la epístola de los Corintios comienza con un problema serio. El problema en el capítulo 1, podemos ir allí un momentito, el capítulo 1 y vemos ahí empezando desde el verso 11 en adelante. Porque me ha sido declarado vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. En el capítulo 11 vuelve a mencionar esto. Y entonces aquí en el capítulo 1 nos dice, quiero decir que de cada uno de vosotros, verso 12, dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y entonces Pablo inmediatamente se divorcia de esa clase de argumentos diciendo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Otras palabras. Es el paquete que sí, viste tú. ¿Este no viene? No es el nombre, ¿no? Micrófono. Puedes prender tu micrófono, silencia a todos. Había una bulla. Carlitos, puedes prender tu micrófono. Está apagado. Carlos, no sé si me escuchas. Tu micrófono está apagado. Ya. Sí, ya está otra vez, ¿no? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces estamos mencionando que en el capítulo 1 de la epístola se menciona algo bien semejante a lo que está pasando aquí en Corintios capítulo 11, en la cuestión de ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Aquí se establece esa prioridad de que en tanto yo soy imitador de Cristo, ustedes me imitan a mí, pero no me imiten a mí en las cosas que yo no soy imitador de Cristo. Así que Pablo está estableciendo una clara distinción entre Pablo el hombre y Pablo el representante de Jesucristo. Y como vimos en el capítulo 1, allí en la iglesia de Corintios había problemas serios cuando ya la gente estaba empezando a distinguir, bueno, a mí me enseñó el evangelio fulano de tal. Oh, no, a mí me lo enseñó tal. Oh, no, a mí me lo enseñó uno más grande que ellos dos. En otras palabras, habían hecho una contienda del maestro por el cual el mensaje del evangelio había llegado a ellos, lo cual es un problema serio porque ¿quién es el maestro para compararse con el mensaje que está llevando? El mensaje es superior. Cristo es superior porque Cristo es comunicado a través de esa palabra del evangelio. Así que cuando él dice ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, quiere decir en tanto yo sigo a Cristo, en lo que sigo a Cristo, imítenme. Pero en lo que no sigo a Cristo, no me imiten. Es decir, yo tengo mis limitaciones y mis limitaciones terminan cuando comienzan los honores de Cristo. Cristo es el que dicta todas las cosas. Muy bien. El verso 2 nos dice, y os alabo, hermanos. Muy interesante porque ya en este capítulo, aquí dice, os alabo. Pero si ustedes se adelantan un poco al verso 17, en el verso 17, entonces no dice os alabo, dice os denuncio, os acuso realmente. Que no os alabo porque mejor
Sí, porque mejor por peor os juntáis. En otras palabras, están juntándose para contiendas, ¿ok? Y hay disensiones en la iglesia por causa de eso. Eso está en el verso 18, que nos vuelve a mencionar otra vez lo mismo que mencionó al principio. Entonces, en toda esta carta, Pablo ha tenido en mente que en la carta hay serios problemas. En la carta se están divulgando serios problemas que la iglesia de Corintio tiene. Y uno de estos problemas, ahora, él lo empieza a narrar desde el verso 3 en adelante. Pero volviendo otra vez a la parte segunda del verso 2, dice, os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. En la Reina Valera habla de instrucciones. En realidad, la palabra instrucciones ahí es la palabra tradición. Es las tradiciones que yo os he enseñado, las tradiciones cristianas, las normas por las cuales el cristianismo se rige en todas las edades para tener una buena conciencia delante de la sociedad. Cosa de que el mensaje es predicado y no se levanta ninguna contienda innecesaria que evite que el mensaje sea llevado adelante. Así que cuando él dice aquí que él está hablando acerca de instrucciones, en realidad está hablando de tradiciones. Una de esas tradiciones, que es Pablo es responsable por haberla enseñado a la iglesia de Corintio, es la manera como la gente se comporta en el culto de adoración, en la iglesia. Es particularmente refiriéndose a un lugar en específico que es en la iglesia, en el lugar donde se adora a Dios. ¿Cuál es esa cuestión? Bueno, tal parece, y me sospecho aquí, y esta es mi conjetura, no es inspirada necesariamente, pero creo que hay suficiente evidencia para llegar a esta conjetura. Y me parece a mí que en la iglesia ya había diferencias entre varones y hembras. Ya había problemas entre varones y hembras. Y a esto se le juntaba ahora que Pablo había sugerido o puesto como una tradición en la iglesia la idea de cubrirse la cabeza a la mujer. Pero por supuesto, las mujeres en ese momento, al ver que los varones no se ponían nada por la cabeza, entonces las mujeres objetaban esta situación en un asunto de igualdad. Muy parecido a lo que sucede hoy en día, donde hay una completa antagonismo entre varones y hembras en lo que uno hace y el otro no hace. Y todo esto es una comparación constante y se convierte en una competencia que no sirve para edificar a la humanidad, sino que sirve para, en realidad, dividirnos y destruirnos. Entonces, en particular, a mí me parece que esta cuestión de la cuestión de cubrirse la cabeza tenía un significado que iba mucho más allá de la cuestión de quién era sumiso o quién no era sumiso, quién se sujetaba a quién llevaba el mando, quién podía hablar. Recuerden ustedes que en los templos habían sacerdotisas en el lado pagano. Y todavía aquí estamos en un lugar donde es muy pagano en sí y donde se manifiestan cosas que son completamente fuera de donde está el cristianismo. Así que cuando vemos el verso 3 dice, mas quiero que sepáis, y con eso empieza Pablo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, el problema para esta iglesia aquí es la cuestión de dónde está la autoridad o dónde está la influencia. Y entonces ellos han llegado a la conclusión de que está mal distribuida y mal representada. Y entonces protestan. ¿Por qué? ¿Por qué este no se va a cubrir la cabeza? ¿Y por qué yo me tengo que cubrir la cabeza? ¿Por qué mejor no me quedo sin cubrirme la cabeza? Ah, ya yo estoy cansado, esto y lo otro. Muy bien.
Cuando Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, Pablo entonces pone ahí su manera de pensar que es totalmente centrada en el Evangelio. Está totalmente centrado en el Evangelio. Ustedes quieren hablar de autoridad, les voy a hablar de autoridad. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, el que manda, el que dice, el que dicta, el que es el líder, a quien seguimos, a quien nosotros honramos. Cristo está por encima de todos nosotros. En otras palabras, Cristo es nuestro jefe. Cristo es nuestro capitán, nuestro salvador, nuestro Señor de los ejércitos en todas las cosas, ¿no? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. En otras palabras, si el problema era con el varón, porque el varón tenía supuestamente una autoridad más alta que la mujer, yo quiero que ustedes sepan que hay uno más alto que el varón. Y el varón es, y ese es Cristo Jesús. Dice aquí, de todo varón. Y el varón, entonces, por consiguiente, es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el argumento está completamente sólido porque aquí está hablando de autoridad. Y algunos dicen que no es de autoridad que habla, sino también de honra y de otras cosas también que van junto con la autoridad. Muy bien. Y eso lo vamos a discutir en un momento. Pero quiero que vean el perfecto círculo que se ha dibujado aquí, donde él vuelve otra vez al mismo lugar de donde empieza. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es un círculo que se cierra exactamente en el momento, en el lugar donde comienza. Ese es el Cristo que llamamos el principio, el fin, el primero y el postrero, el alfa y el omega. Así que la manera como este argumento él la va a tratar está definida por primera vez aquí en el texto 3. Cristo es la autoridad suprema y a esa autoridad nos sometemos todos. Si Cristo da la autoridad al varón y el varón delega su autoridad a la mujer, entonces la autoridad todavía es de Dios porque Dios está por encima de la autoridad que Cristo dio. Y esto es muy importante porque aquí vemos, por ejemplo, una cuestión en la sujeción bíblica. ¿Cómo estamos sujetos unos a otros? Vamos a ver unos cuantos textos. Primeramente quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 3, ¿ok? Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo tenía. Este no es. Colosenses 3. El verso 10, Pablo dice aquí, y revestido del nuevo hombre, 3:10 en adelante, revestidos del nuevo hombre, dice, por el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen que lo crió, del que lo crió. Entonces, el nuevo hombre, todos nosotros, ok, vestido del nuevo. Lo que pasa, tengo que dar una vuelta grande. Ajá. Vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Verso 11, capítulo 3 del libro de Colosenses, verso 11, donde no hay griego ni judío. Ahí está completamente quitando a un lado esas distinciones sociales que existen, griego y judío, quitadas. No hay griego ni judío en el nuevo hombre. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro ni sitia. En decir otra cosa, no hay bárbaro ni hay sitia. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo
y en todos. Y entonces nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. La esencia de una comunidad que vive en el Evangelio y del Evangelio. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. Más adelante, dice en el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de él. Ahora viene el verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, verso 19. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Siervos, obedeced a todos a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, está muy claro que Pablo ha establecido una jerarquía de autoridad y una jerarquía de sujeción que trasciende el elemento cultural. El elemento cultural, en este caso de los corintios, nos lleva al punto de decir, bueno, ¿por qué el varón tiene que decidir quién se pone las cosas en la cabeza? Porque después de todo, ellos no se ponen ninguna cosa en la cabeza para cubrirse cuando oran. ¿Por qué tenemos nosotras las mujeres que ponernos ese de eso? Y miren aquí cómo va la cosa. Todo varón que ora, dice Pablo, o que profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. En otras palabras, es avergonzado. Pero toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se rayase todo el pelo, ¿no? Se quitase el pelo. Porque si la mujer no se cubre, entonces que se trasquile también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, entonces cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así está diciendo en Corintios 11. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y lo que está pasando aquí es que en el reino de los cielos hay una sujeción que no es una sujeción que quita a la persona validez. Es una sujeción que da verdadera importancia a la mujer. Y se lo voy a decir en la mejor manera que puedo encontrarlo. Cuando Jesús dijo a los discípulos, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir. Eso es sujeción. Y la sujeción del cielo se explica de la manera que unos se sujeten a otros como Cristo se sujetó al Padre para venir a traernos la salvación a nosotros. Inclusive, vamos al capítulo 15 del libro de Corintios. El mismo libro, la misma carta, Pablo entonces está tratando aquí con otra cosa.
en Corintios 15, y estamos hablando en el versos, vamos a ver aquí si lo encuentro. Ok. Perdóneme un momentito. Ajá. Lo tenía por aquí anotado. Ajá. Todos son 15 del 25 en adelante. Miren esto, qué interesante. 25. Y quiero que lo analicemos en la luz de Cristo. ¿Cómo es la sujeción cristiana? ¿Ok? La sujeción cristiana es en la imagen de Cristo, porque Cristo fue el que la trajo a relucir. Miren aquí del verso 25 adelante. Es menester que Cristo reine. Vamos del 24 en adelante. Luego, el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando a aquel que a Él sujetó todas las cosas. En otras palabras, todos estamos sujetos a una autoridad superior. Y la autoridad superior a la cual Cristo hace mención es el Padre. El Padre es la autoridad superior. Dice, más luego, el verso 28, más luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo, en todos. ¿Ok? Así que la cuestión aquí de sujeción tiene unas repercusiones más profundas que lo que se ve a simple vista. En la candidez de los que hoy en día abogan por los derechos de este y del otro, realmente no hay consideración así como esta que Pablo tiene aquí. Esta es una consideración de lo que conserva el orden en el mundo espiritual, lo que conserva el orden en el gobierno divino. Y por eso, cuando nosotros hablamos de sujeción, como Pablo la habla así, como dicen en Colosenses 1, Colosenses 3, del 18 en adelante. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Pero este no es el único lugar donde Pablo habla acerca de sujeción. Vean ustedes que aunque aquí se menciona maridos, mujeres, hijos, padres, siervos y toda clase de personas que están en el mundo, que todos se sujeten unos a otros, todos se sujetan unos a otros como Cristo se sujetó para traernos salvación a nosotros. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Efesios, vamos al capítulo 5 de Efesios. Efesios, capítulo 5. Un momentico. Veamos allí otra manera como Pablo expresa la sujeción. Pablo quiere solucionar este problema trayendo a consideración el evangelio. No quiere solucionar el problema entre, bueno, yo voy a decidir aquí arbitrariamente lo que va a suceder. No. Pablo quiere hacerlo con el evangelio. Efesios capítulo 5 y empezamos con el verso 22, ¿ok? Las casadas estén sujetas a sus propios amigos como al Señor. Y eso suena muy duro en el ambiente político y en el ambiente cultural en que nosotros vivimos hoy en día. Hay todo un movimiento a través del mundo entero para traer a resaltar que la mujer es igual que el varón. Pues no se tome la delantera porque ya Dios dijo eso. Cuando Dios tomó a la mujer del costado del hombre, le dio un lugar de igualdad. No le dio un lugar de por encima ni por debajo, sino un lugar de igualdad en servicio
Porque la mujer, aún en ese momento, en el Génesis, está representando nada menos que el servicio que Cristo daría por su iglesia. Es decir, el servicio de Cristo en la cruz del Calvario. Servicio de dar su vida por nosotros. Miren aquí en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el verso 23 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salvación al cuerpo. No ha dejado la posición del hombre sin una responsabilidad que equivale a la posición que está llevando. Es una posición que está llevando, pero que tiene ¿cómo se llama? La condición de que este hombre da salvación a su propia esposa. Este hombre protege a su esposa. Este hombre cuida de su esposa. Este hombre respeta a su esposa y la trata como un vaso sagrado que le ha sido entregado por el Señor. Y la trata bien porque de algún lugar viene la autoridad, y la autoridad que llegó a ese hombre también pasó a esta mujer, y esta autoridad de la mujer ahora se convierte en autoridad también de la sujeción de los hijos. Y todas estas cosas van en una escalera que va dando un camino muy, muy perfecto de cómo las cosas están ordenadas en el ámbito de Dios, en el gobierno de Dios. Verso 5:24 nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Siempre como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿ok? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y noten ustedes que en este lugar tenemos que no está hablando de sujeción solo de la mujer, está hablando de sujeción también de los maridos a la mujer. En el amor uno está sujeto. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor perdona, el amor ayuda, el amor sostiene, el amor nutre. ¿Ok? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No me digan que aquí Pablo, al decir esto, no está poniendo sobre la cabeza del hombre una responsabilidad grandísima. Es la responsabilidad de amar como Cristo amó a su iglesia. Y nadie me va a decir a mí que no quiere estar sujeto a Cristo. Yo quiero estar sujeto a Cristo siempre, porque Él es mi Salvador, Él es mi justicia, Él es mi todo en todo. Por eso, la sujeción divina no es una sujeción en dictadura, sino una sujeción en redención. Y está fundada sobre el aspecto redentivo. Así que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela glorioso para sí, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Está amándose a sí mismo. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y la regala como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se allegará a su mujer y serán los dos en una carne. Y este misterio, dice Pablo, aquí en 5:32, es grande, es grande, es más, yo digo esto, sin embargo, yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. En otras palabras,
toda esta cuestión de un matrimonio donde hay un papá, una mamá, unos hijos, y que toda esta autoridad fluye a través del hogar, fluye junto con honor, porque la autoridad viene de Dios, pasada a Cristo, dada a la pareja en el huerto del Edén, a Adán como cabeza, a la mujer como ayuda idónea, ayuda en igualdad, y entonces después a los hijos. Entonces ahí está toda esta imagen, esta metáfora de una familia que es una figura de la Trinidad en sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo que vienen a nosotros y son expresados en la familia. Y por eso es tan importante la cuestión de la sujeción, porque no es una sujeción con el propósito de uno estar abusado, no es una esclavitud, es una sujeción. Y a los que se sujetan se les pide que se sujeten. Bueno, volviendo a Corintios, capítulo 11. Vamos a ir primero a Corintios, capítulo 11. Y estamos en el verso, ya hemos hablado acerca de esto, la mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta. Después hablamos el verso 6, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, porque de qué le vale tener el pelo, si el pelo no le sirve de nada. En esta situación cultural de aquellos tiempos, en el problema de que estas tradiciones, como Pablo dijo antiguamente, eran puestas en vigor para que la iglesia no tuviera repercusiones innecesarias. Porque en ese tiempo, los judíos estaban buscando en cualquier lugar, cualquier cosa para provocar un incidente a fin de traer persecución sobre la iglesia. Pero aquí, en particular, Pablo está diciendo, sigan estas reglas. Y vamos a ver ahora por qué. Dice aquí, él explicó por la posición del varón, explicó la razón teológica que él tenía para que el varón fuera cabeza y la mujer también se sujetara al varón, y explicó también cómo se distribuía el honor en la casa, primero el varón, después la mujer y después los hijos y así por el estilo. Y entonces ahora la mujer en el verso 10 dice, por lo cual, ¿ok? La mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esto es una frase muy interesante, por causa de los ángeles. Es que nosotros somos testigos delante de las potestades celestiales y estamos siendo constantemente velados por estas potestades para ver las maravillas que Dios hace a través de su iglesia, y con ellas los ángeles son instruidos. No solamente son instruidos, sino que también los ángeles miran a ver el decoro con que nosotros nos comportamos, no como para los hombres en la cultura, sino como para Dios, que está en los cielos y que merece nuestro respeto. Verso 11 dice, pero ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza nos enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, es decir, si alguno quiere llevar este asunto más allá de lo que es y de lo que estamos tratando de hacer, que es de preservar a la iglesia sin persecuciones innecesarias, sin acusaciones perversas que vienen para destruirnos, dice aquí, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras,
Nosotros tenemos una serie de normas por las cuales se rige la iglesia y estas normas tienen como propósito evitarnos problemas grandes, porque nuestro propósito es llevar el evangelio, enseñar al mundo la grandeza de Cristo, sujetar todo el mundo a la gloria del evangelio y traerlos todos a salvación. Esa es la misión de la iglesia. Quiero decir otra cosa con respecto a la mujer. La mujer a través de la historia ha sido tenida y abusada y ha sido descartada, específicamente por una razón semejante a la razón que tuvieron los alemanes para hacer el holocausto. Los alemanes rechazaban a los judíos y buscaron una razón religiosa para hacerlo, para destruirlos, para eliminarlos completamente del mundo. Y la razón que encontraron para ellos fue muy suficiente, fue que Cristo había sido asesinado por los judíos. Por tanto, deshagámonos completamente de los judíos. De igual manera, cuando nosotros vemos el asunto del Génesis y vemos que, en primer lugar, la mujer tomó de la fruta y la dio a su marido y ambos comieron, entonces muchos han pensado que eso es razón suficiente para que la mujer ocupe un lugar inferior en toda relación humana. Pero quiero que consideremos que cuando Cristo va al Calvario, Él está haciendo el papel ese de la mujer, porque es a través de sus dolores y de su vertimiento de sangre que nace la iglesia, que da vida a otros. Así que Cristo ha sido aquel por el cual hemos venido a ser engendrados en Dios. Hemos llegado a ser uno con Dios a través de Cristo y Cristo nos ha dado un nuevo nacimiento. Todos hemos nacido por Él. Así que si hay algo que se puede enfatizar en cuanto a la mujer, es su papel superior en las Escrituras, en que ella es un vehículo para llevar adelante la imagen de Cristo en el mundo. Para eso fue formada, para eso ha sido puesta delante de nosotros. Una última cosita, y yo creo que ya hay bastante tiempo, pero yo quisiera que consideráramos el caso de Abigail. No sé si se acuerdan de Abigail. Abigail fue la mujer de un hombre que se llamaba Nabal. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Y me gusta ese caso porque este caso ilustra cómo Dios utiliza a la mujer para ilustrar la misión mesiánica de Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 25 de Samuel, después de la muerte de Samuel, dice que había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo y era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estilaba sus ovejas en el Carmelo. Y el nombre de aquel varón era Nabal. Y su esposa se llamaba Abigail. Y la mujer, descrita aquí en las Escrituras, era de buen entendimiento, hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y David envió sus siervos a pedirle a Nabal que por favor le dieran algún sustento, porque los soldados de David habían estado protegiendo a los pastores de Nabal. Nabal recibe a los enviados de David y le responde Nabal a ellos diciendo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Verso 10. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces, no solamente Nabal le contesta mal, diciendo, ¿quién es este? Es decir, no lo conozco. ¿Quién es el hijo de Isaí? Pero también lo acusa de la acusación que Saúl levantó contra David, que era
que David se había huido de la presencia de Saúl porque era un siervo infiel. Pero David había huido porque lo querían matar. Y entonces ahora le dice Nabal, he de tomar mi pan y mi agua y mi carne que he matado y preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son. Y entonces cuando David escuchó lo que le había dicho Nabal a sus siervos, a sus soldados, David dijo a los hombres de él, verso 13, cada uno póngase su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Y uno de sus criados dio aviso a Abigail, esposa de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros desde el desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha insultado. Mas aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han hecho daño, ni nos ha faltado nada en todo el tiempo que hemos convivido con ellos. Bueno, la historia sigue diciendo, Abigail tomó 200 panes, verso 18, y 2 odres de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 100 tortas de pasas, y 200 panes de higo seco, y los cargó en asnos. Y dijo a sus jóvenes, id delante de mí, que yo seguiré luego, pero nada declaró a Nabal, no le dijo nada a su marido. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres que venían frente a ella, y ella fue a encontrarles. ¿A qué venía David? David venía a cortarle la cabeza a todo el mundo que estaba en aquel campamento. ¿Quién se interpuso entre David y los hombres aquellos? Una mujer de juicio, una mujer entendida, una mujer que quería ayudar, una mujer que tenía sumisión, porque no le fue en contra a Nabal, pero a la misma vez una mujer que sabía intercedió y procedió a la bendición espiritual. Esa mujer viene y se para frente a David, y cuando Abigail vio a David, verso 23, se bajó del asno apresuradamente y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Noten ustedes, este es lenguaje redentivo, este es lenguaje de Cristo. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, de este hombre, de Belial, Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído, mi Señor, dese a los jóvenes que siguen a mi Señor. Y te ruego que perdones a tu sierva en esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Así que aquí tenemos una mujer que a pesar de las circunstancias del tiempo, a pesar de una sociedad opresiva contra la mujer, una sociedad que devaluaba a la mujer, ella tiene ese espíritu de Cristo para venir a interceder por toda la casa de Nabal, de la cual ella era también responsable y sobre la cual ella también tenía autoridad. Es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una imagen de cómo Cristo es representado tanto en hombres como en mujeres en muchos lugares en las Escrituras. Que Dios nos bendiga, hermanos, y si tienen preguntas o alguna clase de comentario, por favor, háganlo ahora.
Yo quería hacer un comentario. Adelante, mi hermana. Cuando dice sujeción, Pablo, ¿quiere decir obediencia? Pablo está diciendo sujeción en un sentido que no se puede precisar de las escrituras porque puede ser dos cosas. Puede ser sujetarse como en obediencia y puede ser sujetarse como en honor. Porque el honor es dado a la mujer a través del vínculo familiar. ¿Ve? Así que hay posibilidad de que las escrituras hablen de ambas cosas. Pero lo que yo quise decir aquí cuando estuve hablando fue que la mujer no pierde en esa transacción porque la mujer está haciendo lo que la autoridad de Dios ha designado, que es bendecir a su hogar con su comportamiento. A mí me parece que la mujer o el hombre tienen roles muy diferentes. No es ni más ni menos uno que otro, sino que hay una gran diferencia porque vemos, Jesús fue hombre, los apóstoles fueron hombres. Es como que yo veo la gran diferencia en los roles de cada uno o en las responsabilidades de cada uno. Ahí yo veo que es diferente uno de otro. No, por supuesto, en la importancia o en un momento puede ser más importante la mujer que el hombre, por ejemplo, en el caso de Abigail o en el caso de tantas otras mujeres que intervinieron y fueron determinantes frente a un hecho. Pero a mí siempre me da la impresión que es muy diferente el rol de uno y de otro. Sí, estamos aquí protestando en contra de la idea de que es una competencia. Claro. Y no es una competencia, es una colaboración bajo autoridad divina que nos ha ordenado a ambos para una misión en la vida. Inclusive, la misma misión de la mujer, ser la que trae a la vida a los hombres y que trae a la vida a las nuevas mujeres de nuestra raza, es un orden ya muy especial porque se está poniendo a la mujer en un lugar donde ejemplifica lo que Dios ha hecho con toda su creación. Y le ha dado a la mujer ese privilegio de emular lo que Dios hace con nosotros. Carlitos, cuando Pablo escribe, hay que tener en cuenta la cultura en la cual está inmersa, ¿no? El texto bíblico. Y también el hecho de que Pablo toque el tema es porque había situaciones que estaban complicando a la iglesia, ¿no? Porque la cultura también estaba allí, ¿no? En esa época, por ejemplo, las mujeres que no usaban velo eran las prostitutas, ¿no? Estas no usaban velo, y ahí Pablo está recomendando de que, pues, a la mujer les dado el velo, ¿no? Una señal de distinción. Además, también hay que tener en cuenta que Pablo en ningún momento está poniendo a la mujer por debajo del hombre, ¿no? Eso no es bíblico, ¿no? La mujer no es inferior al hombre, del cual nosotros protestamos. La Biblia no es un libro machista como algunos lo leen con esos lentes, ¿no? Y de paso que en Norteamérica pues existen iglesias donde leen bastante, en Latinoamérica también, el texto de forma machista, ¿no? No, la Biblia para nada es un libro machista. Si uno lee bien estos versículos, nos vamos a dar cuenta que más bien Pablo reivindica a la mujer, ¿no? Le pone en un lugar. Por ejemplo, el verso que leíste me parece es 1 Corintios 11, por ejemplo, 1 Corintios 11, 12, ¿no? Porque así como la mujer fue hecha del hombre, si uno se queda con ese pasaje, la mujer fue hecha del hombre, solo se queda con esa parte, entonces estaríamos hablando de que el hombre tiene cierta ventaja sobre la mujer. Pero a la misma vez también dice, el mismo verso 12, ¿no? Porque así como la mujer fue hecha del hombre, así también el hombre nace de la mujer,
¿no? Entonces, esto equipara el asunto. O sea, si tú te crees que primero soy yo, me comprende, porque Adán primero fue el hombre, entonces soy superior por ser primero. Más abajo Pablo rectifica y dice, no, también el hombre procede de la mujer, ¿no? Entonces, aquí hay igualdad. Y cuando Pablo habla del asunto de cabeza, porque dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es del hombre y el hombre de la mujer, no está hablando desde un nivel jerárquico, no. Está hablando de un nivel funcional. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Usted tiene una empresa y en su empresa hay alguien que está a la cabeza. No significa que el que está a la cabeza va a estropear y va a maltratar al resto, sino que eso es funcional. Tiene que haber un secretario, un tesorero, tiene que haber todo un consenso y no se tiene por qué atropellar al otro, ¿no? Eso pasa con Exacto. Jesús y el Padre, ¿no? Sí. Cabeza tampoco significa que el Padre es superior a Jesús. Exacto. Jesús es inferior. Eso no significa la palabra kefalé en griego, ¿no? No significa, sino que es un asunto más funcional, en el sentido que Cristo decidió hacerse nuestro representante. Es un representante delante de Dios. Entonces Exacto. Dios llega a ser su cabeza. Jesús es nuestro representante. Pero Exacto. no es que el Padre pues autoritariamente maneje a Jesús y todo eso, ¿no? Sino que más es un asunto funcional. Él decidió voluntariamente morir en la cruz y ser nuestro representante. Pero Correcto. sabemos que el Padre y Jesús están en el mismo nivel, son iguales. De la misma forma, la mujer y el hombre estamos en el mismo nivel, somos iguales, no somos distintos, ¿no? Y esto está en concordancia con el texto bíblico en el libro de Génesis 1, 28 y 29, donde Dios le dice al hombre y a la mujer, en ti la tierra hizo juzgarla y gobernarla, en plural, es decir, a los dos le dice. No le dice a uno, sino a los dos. Lo que pasa es que Pablo también hay que tener en cuenta la cultura en que vivía, era una cultura machista. Pero, y con esto termino, yo creo que aunque la cultura era machista, Pablo pudo enfocar los principios cristianos. Por ejemplo, citates el texto de Efesios, donde dice que el hombre ame a la mujer. ¿Por qué dice Pablo que el hombre ame a la mujer? ¿Por qué no dice que la mujer ame al hombre? Eso tiene su explicación, que el hombre ame a la mujer. Porque en esa época la mujer era la propiedad, era propiedad del hombre, ¿no? O sea, el hombre podía hacer lo que sea con la mujer, era su propiedad. Eso no es así, ¿no? Entonces él dice, no, en lugar de considerarla como propiedad, debe amar a la mujer así como Cristo nos amó. Y para la mujer el mandamiento es diferente, que respete, porque la mujer cuando miraba a ese jefe, lo miraba con miedo, así, ¿no? En cambio Pablo dice, no, quita el miedo, en lugar de eso pone el respeto, que se mueva con ese respeto, con esa tranquilidad, que no tenga miedo, ¿no? Entonces vemos que el cristianismo, el evangelio lleva a las personas a equipararnos, ¿no? A todos estar en el mismo nivel. El problema de los hogares disfuncionales, ¿sabes por qué sucede? Es porque uno se pone por encima del otro. Muchas veces es el hombre, en otras ocasiones es la mujer que se pone por encima del hombre y aplasta. Entonces, este es un hogar disfuncional y lamentablemente tóxico. La Biblia, el Evangelio nos enseña que en Cristo Jesús todos somos iguales. Solo así una familia puede llegar a ser funcional, cuando están en el mismo nivel. Claro, hay que reconocer que el hombre es la cabeza, pero no es cabeza para maltratar, es cabeza para cuidar, es cabeza para proteger en ese aspecto, pero no para dominar. No, eso no dice la Biblia, es más funcional, por eso decía, ¿no? Bueno, eso quería comentar, este tema que es medio quisquilloso también, ¿no? Pastor, bueno, adelante, hermano. Sí. Yo tengo una curiosidad del asunto con el velo que se habla aquí en Corinto. Sí. Porque nos habla de que la mujer debería usar velo y el hombre, más bien no pelo, sino pelo corto, ¿no? Pero en el mundo cristiano, aparte de hace muchos años, en el catolicismo, pues el velo no se ha usado. Sí. Le voy a diferir la pregunta suya a William, porque William estudió esa cuestión del velo. Adelante, William. Gracias, sí. Mire, en cuestión del velo es cultural. Parece ser que en la iglesia de Corinto había judíos
y esta era una especie de costumbre. Los griegos no usaban velo, las griegas no usaban velo, hay que tener en cuenta eso. Pero esto estaba fomentando cierto tipo de problemas en la iglesia, porque las mujeres prostitutas, estas no usaban velo, entonces podían confundirse que estas mujeres que van a la iglesia eran prostitutas. Entonces, una forma de comparar a las mujeres en ese nivel era que la mujer usara el velo, ¿no? Hasta ahora en los países islámicos o de Medio Oriente, pues todavía se sigue usando el velo y es más un asunto cultural. Pero Pablo más abajo dice en el texto bíblico que no hagamos problemas, no hagamos contención, que esto no sea un motivo de discusión, ¿no? Sino que muchas veces por causa del evangelio no hay que irnos con la cultura cuando esta cultura no rompe con el evangelio, ¿no? Entonces Pablo decide no romper con la cultura, de fomentar todavía este asunto del velo, porque es más cultural y que no es un problema grave, así que no hay que ser contencioso. La palabra contencioso quiere decir que no hay que estar en litigio, en pleitos por un asunto que no es de tanta relevancia. Entonces Pablo decide respetar este asunto del velo, más no es una ley que trasciende hasta nuestro tiempo, ¿no? Pero si iríamos al Medio Oriente a predicar el evangelio, tampoco le vamos a quitar el velo a las musulmanas, porque es un asunto más cultural, ¿no? Se acepten a Cristo y seguirán usando el velo, pero en Latinoamérica pues tenemos otro tipo de cultura, ¿no? No usamos velo. Entonces, no hay por qué topar el tema porque no es tan relevante, ¿no? Eso. William, pregunta. El uso del velo también no era sencillamente algo que judaicamente era favorecido. Sí, era judío. Las mujeres judías usaban, parece que Pablo implementa eso en las mujeres, ¿no? Para que no sean confundidas como prostitutas en las iglesias gentiles. No me acuerdo ahorita el nombre de judío, pero Pablo implementa esto del velo, ¿no? Es más que todo una ley local para evitar el prejuicio, vístese en las iglesias gentiles. Entonces, sí, se usaban el velo, ¿no? Pero sí, es eso nomás, para no poner en riesgo el evangelio, porque imagínense la gente yendo a la iglesia y ve mujeres sin velo en la iglesia, entonces, bueno, son prostitutas, ese es un templo igualito al resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, decide hacer esta práctica que era más judía que griega, ¿no? Ahí dice que el velo significaba un símbolo de autoridad sobre la mujer. Dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad, porque él anteriormente dijo que el hombre no tiene que cubrirse la cabeza porque el hombre es la imagen y la gloria de Dios, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Dando a entender, pienso yo, él fue la obra máxima de la creación, fue el hombre, y fue hecho a la imagen de Dios. Y entonces dice que la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre nació por la mano de Dios, ¿no? La mujer nace porque el hombre, Dios lo pone a dormir y Dios hace un milagro ahí y saca del lado del costado, saca a esta mujer que es como un tipo de Cristo, es un tipo de la iglesia. Entonces, ella debe tener también autoridad, porque Dios nos ha redimido. Por eso es que dice que no hay judío, ni griego, ni escita. Los escitas eran los bárbaros que venían de las regiones de Rusia, del sur de Rusia. Y en ese tiempo, esta gente atacaban todas esas ciudades que estaban cerca de Palestina. Dando a entender que cada uno tiene su gloria y esto tiene que ver parece que es con la adoración. Cuando usted va al templo, tiene que haber un sentido de que un orden, una sujeción a Dios, no es al hombre. Yo no lo voy a sujetar al marido, sino que es sujetarse al orden establecido por Dios. Y Pablo, yo creo que Pablo tenía
la autoridad que Dios le dio. Así que él hablaba con autoridad y él utilizó la cultura, me imagino, como dice el hermano Anduesa, que esa era la cultura de ese tiempo. Ahora mismo, pues, nosotras las mujeres, pues, vamos con la cabeza recogida así, no nos ponemos velo, pues no nos dicen nada, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la mujer ha sufrido mucha opresión, pero gracias al Señor, que el Señor nos libertó y nos dio nos volvió a dar la gloria. Y dice que somos la gloria del hombre, así que, y el hombre es la gloria de Dios. Así que es maravilloso saber que en Cristo todos somos, no hay nadie por debajo de nadie, como dijo el hermano Carlos, que todos ocupamos, que claro, una función diferente, porque la mujer tiene una función diferente dentro del hogar. Así mismo, dentro de la iglesia también la mujer tiene una función diferente. Y hay un orden. Gracias. Sí, gracias, hermana. Me gustó mucho lo que dijo William al respecto a la cuestión, haciendo una diferencia entre lo administrativo y lo autoritativo. Son dos cosas distintas. En lo administrativo, por ejemplo, en la economía de la Trinidad hay un orden. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo. Entonces, en esta cuestión vemos ahí que hay una jerarquía, pero es una jerarquía no con propósitos de establecer... De dominio. Exactamente, de dominio, porque los tres son idénticos en su cuestión, en su poder, en su omnipotencia, en su omnisapencia, en todas sus cosas, que ellos son uno en eso, ¿ok? Carlos, yo quería profundizar en ese punto si tenemos 2 minutos. Adelante, Javier. Lo que pasa es que no quiero abusar del tiempo, pero me mordía la lengua justamente por eso. Adelante. Vos tocaste el tema de la sujeción, me parece clave, porque hoy vivimos en un mundo, creo que es el punto en el cual, por eso hay tanta confusión hoy, inclusive dentro de la iglesia. Vivimos en un mundo en el que las políticas nuevas o las ideas nuevas que se suponen liberadoras, en realidad embanderan la idea de que nadie debe estar sujeto a nadie, y eso surge como reacción o como rechazo a lo que principalmente la religión ha intentado, que es justamente sujetar a las personas. Ahora, el Evangelio pone de cabeza todo eso, porque el Evangelio propone que las personas voluntariamente nos sometamos en servicio los unos a los otros, pero prohíbe la intención de sujetar a otro. Así que la intención del Evangelio es que nos sujetemos voluntariamente y que nos cuidemos y hasta nos rebelemos contra la imposición, contra el que quiere sujetar, sino que el espíritu es de sujetarse y no de sujetar a otro. Entonces ahí empieza a tener mucho sentido todo lo que Pablo viene diciendo respecto del hombre y la mujer, en el que la gloria, cuando habla de que el varón es la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre, cuando algo es la gloria del hombre, en términos humanos es de lo que nos enorgullecemos y de lo que nos, sobre lo que nos consideramos superiores. Sin embargo, la gloria en términos de Dios es que Él se gloria en lo que Él es, para lo cual se brinda. Entonces el hombre es gloria de Dios porque Él da su vida por el hombre y pide que el hombre haga lo mismo por la mujer. El señorío al cual Dios llama al hombre sobre la mujer, señorío no debe ser entendido en términos en que los seres humanos entendemos el señorío, que es el de someter a otros, sino el de estar dispuesto a dar la vida por aquello sobre lo que se enseñorea. Entonces, en ese sentido, tanto la mujer hacia el hombre como el hombre hacia la mujer, en términos cristianos, se deben servicio mutuo y sometimiento mutuo. Y a tal punto, digamos, creo que la Biblia, digamos, lleva esta idea, que en el ámbito del pecado, en el cual Dios tiene que permitir
el divorcio, por ejemplo, aunque no es el ideal edénico, pero sí un escenario nuevo a partir de que surge el pecado, Dios habilita el divorcio, pero por las palabras de Pablo, el divorcio debe tratarse no como alguien que se saca de encima un peso para ahora ser libre, sino alguien que sufre una amputación. A veces la amputación es mejor, pero, o evita un mal mayor, pero la verdad es que separarse, la idea bíblica es esa, es la de sacarse una parte de su propio cuerpo. Porque a esa parte estaba ligada como parte de mí mismo y ese espíritu lo comparten los esposos. Bueno, nada, quería un poco ir al punto ese de la sujeción porque me pareció clave en lo que Carlos transmitía. Quiero hacer una pregunta. Yo siempre Adán se entregó por Eva, Adán pecó, consciente de lo que hacía, él dio su vida por Eva. Porque bueno, dice que Adán pecó, dice que Eva fue engañada, la mujer, pero Adán pecó. Sí, la cuestión ha sido motivo de estudio y de conjeturas a través de toda la historia. Vamos a tener la oportunidad de preguntarle, ¿por qué? Adán, ¿por qué se te ocurrió esto? Y no te sorprenda que te vaya a decir, porque la amé mucho y la quise. Era un tipo de Cristo, Adán, ¿no? Sí, pero en cierta medida la amé a ella como no amé a Dios. Correcto. Bueno. Mire, un punto más que es digno de considerar es la parte de unidad, ¿no? De la parte de unidad dice que es una sola carne, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Es importante, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer no deben estar en el hogar en competencia. No debe haber ese tipo de competencia, de sentirse superior, de sentirse mayor. Nosotros rechazamos toda forma autoritativa, ¿no? De gobernar un hogar. Eso no es nada sabio. Eso fomenta el miedo, el temor en los niños. Entonces, cuando se dice que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, estamos hablando de que es igual. Es lo mismo en la deidad, ¿no? Son uno. Yo y el Padre, uno somos, no estamos en competencia, no estamos haciéndonos ver quién es superior, quién tiene el mando, ¿no? Ellos trabajan con un solo propósito, que es el redimir, ¿no? Al hombre caído. Lo mismo el hogar no debe entrar en competencia, porque cuando entra en competencia, cuando alguien se sobrepone sobre el otro, entonces ahí es donde aparece la separación y el divorcio, ¿me entiendes? Porque Dios no nos ha llamado a vivir, dice Pablo, en esclavitud, ¿no? En ese aspecto debemos tener siempre presente esto, ¿no? Sujeción por amor, ¿no? Es como Jesús se sujetó al Padre, pero fue una sujeción por amor a nosotros, ¿no? Y en el hogar debe haber una sujeción mutua. Esto es sabio, ¿no? Pero es por amor. Así funciona, ¿no? William, sí. Quiero notar que Pablo en los dos lugares, tanto en Corintios como en Efesios, él vuelve al Génesis. Sí. Porque el Génesis es sumamente importante, porque es el comienzo de todas las cosas. Una creación que fue hecha para glorificar a Dios y el hombre es hecho a imagen, a la semejanza de Dios. Inclusive, cuando tú dijiste que eran ambos la imagen de Dios, estás diciendo totalmente lo que dice Génesis 5, 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Amén. El día en que fueron criados. Amén. Así que estamos viendo aquí que la autoridad fue conferida al hombre, pero es compartida con la mujer. Correcto. Completamente. Sí, sí. Y esta autoridad administrativa se manifiesta en el hogar cuando el padre es la autoridad vamos a decir, el juicio, el que impone alguna orden en el hogar, y entonces la madre sigue con esa cuestión y lleva a los muchachos por el lugar correcto y soporta, ¿no? Es decir, apoya al papá
no está detrás del papá diciendo, bueno, mira, tu papá tiene un problema muy grande y esto y lo otro, sino cuando el muchacho viene y le dice, mamá, papá me dijo tal cosa, ¿qué me dices tú? Dice, pues ya te dijo, ¿para qué te voy a decir más? Si ya te dijo, no vengas a donde me a preguntarme porque ya te dijo. Y de igual manera, si el papá escucha que el muchacho viene y le dice, mamá me dijo tal cosa, papá, ¿qué tú dices? Dice, pues tu mamá tiene la razón. Se acabó el problema. Vamos adelante. Es una cuestión de orden en el hogar, pero también es una cuestión de una autoridad muy sabia que está puesta para protección de ese vínculo familiar. Es para protección, no es para imponer dictadura sobre ellos. ¿Ok? Un ejemplo más y con esto terminamos, porque este es un tema actual, ¿no? Porque lamentablemente pues el feminismo está llevándonos a otro extremo, como también lo hizo el machismo en su época, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño pide algo a su mamá, entonces le pide algo, la mamá le dice, habla con tu papá, ¿no? Más o menos así. Va donde el papá le dice, habla con tu mamá, entonces se hace todo un relajo, un problema, ¿no? Lo interesante es decir, bueno, el niño quiere pedir permiso, por ejemplo, no sé, para hacer X cosa, ¿no? Entonces, la mamá tiene que decir al niño, no habla con tu papá, sino voy a conversar con tu padre, ¿ok? Voy a conversar con tu padre. Va donde el papá y dice lo siguiente, mira, Federico, el niño quiere esto, ¿qué te parece? Entonces los dos dialogan y ya tienen una resolución. Va la mamá donde el niño y le dice lo siguiente, que esto es lo correcto. Tu papá y yo hemos decidido darte permiso. Porque si dice solamente tu papá, ahí hay un problema gravísimo. O se dice yo he decidido, no, ahí hay un problema gravísimo. Entonces sería tu papá y yo hemos decidido darte permiso. Esa es una autoridad compartida y funcional. Los niños en un hogar así crecen bien. Sin embargo, esto se desequilibra cuando una de las partes decide tener la preeminencia golpeando al otro. En psicología esto se llama una triangulación perversa. Cuando uno de los progenitores dice cosas, en lugar de decirle de frente al marido, tú dices cosas al hijo, ¿sí? Afectando a uno de los progenitores. Tu mamá es tonta. Entonces está diciendo cosas al niño, ¿me entiende? Para que ahí es donde se equilibra la cosa, ¿no? Entonces siempre hay que trabajar en armonía. Cuando no hay armonía en este sentido, yo creo que ese hogar es disfuncional, necesita terapia. Sí. Y si ya no hay terapia, lo mejor para no afectar a los niños es la separación. Es el menor, ¿no? El mal menor, ¿no? Es eso, ¿no? Cuando no hay eso. Porque si hay violencia, entonces no se puede vivir en un hogar donde hay violencia porque no están siendo criados los niños como deben ser, ¿no? Bueno, es un tema para tocarle en otro... Podemos hablar de eso más adelante. Sí, pero eso hay que hablarlo bien porque hay todo tipo de teorías, ¿no? Sí. Que están dañando a nuestros niños. Sí. Bueno, agradezco, Carlitos, por tu